Unos minutos, mis hermanos, y les invito para que abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9. Vamos a retornar al contexto de arranque que tenemos aquí. Gloria a Dios. Vamos a ver, a considerar los últimos dos versículos del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo. Y ustedes me siguen con su vista, yo voy a leerlos en voz alta y que el Señor nos ayude, gloria a Dios. Hay reflexiones bastante importantes aquí que pues nos hablan a nosotros y de alguna manera nos recuerdan lo que nosotros ya sabemos. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Verso 37 y verso 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Tomen asiento. Ahora la alegoría cambia radicalmente. Ya vimos la concerniente a lo que es un pastor y su rebaño. Vimos algunas consideraciones bíblicas, el punto de vista que el Señor tuvo y sigue teniendo sobre este asunto. Y ahora la metáfora nos habla de lo que es un agricultor, un propietario de una parcela y de la cosecha que hay en ella. Además, en estos versículos ya no es Mateo el que está hablando, es el mismo Señor Jesucristo el que hace una consideración de aquellas multitudes desamparadas y dispersas que Mateo describió allí en el versículo 36, y ahora el Señor a esas multitudes las viene señalando o nombrando como una mies. ¿Qué es una mies? Una mies es cualquier tipo de cereal que ya está en su punto para ser cosechado. Puede ser trigo, puede ser avena, puede ser maíz o cualquier otro tipo de cereal que ya pasó la etapa del desarrollo y ahora ha madurado el grano, y si no se cosecha ese grano, se pierde. Los que conocemos algo de agricultura, y yo hasta cierto punto me desarrollé de joven en ese ambiente, y sé que cuando ya el grano X cosecha está ya listo para cosecharse, tiene que metérsele la cosechadora, y tiene que meterse la cosechadora exactamente en el tiempo apropiado. Si se mete antes, no va a servir, no va a tener precio, no va a tener aceptación en el mercado, y si se mete después, se va a perder. Tiene que ser un punto exacto que el agricultor conoce, y tanto los periodos de siembra como los periodos de la cosecha son regularmente unísonos, o sea que al mismo tiempo se ve por todos lados que se siembran los campos, y después se ve que por todos lados anda maquinaria cosechando el grano, el trigo, el maíz, etcétera, de según se trate, gloria a Dios. Eso es la mies.
cereal que ya está listo para ser cosechado, gloria a Dios. Esta idea se hace más explícita, mis hermanos, la podemos ver con más claridad en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Ahorita regresamos aquí, acompáñenme un momentito a San Juan 4. No dejemos Mateo 9, porque ahorita vamos a regresar ahí. Amén. Amén. San Juan capítulo 4, versículo 35 solamente. Amén. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Gloria a Dios. Realmente esta palabra blancos, hermanos, no se refiere en sí de una manera literal, ya que regularmente cualquier tipo de siembra, cuando llega a su madurez y se seca, no adquiere ese color. Pero el Señor está mencionando esta palabra más que nada en un sentido espiritual, para denotar que lo que los discípulos deben ver, que el Señor está llamando su atención, no son los campos pardos preparados para sembrarse, tampoco son aquellos campos verdes cuando el trigo ha comenzado a crecer y ha brotado, sino que son aquellos campos que están ya secos. A eso se refiere la palabra blancos, que están secos ya para cosecharse. Si lamentablemente ha sucedido ya esto, en ese punto de la cosecha llega a caerles alguna lluvia, es una pérdida casi total, cualquiera que sea el cereal. Regularmente se mancha el grano y se pierde. Entonces, volvamos a Mateo capítulo 9, versos 37 y 38 que tenemos ahí. Gloria a Dios. La idea que vimos en San Juan 4:35 está implícita aquí en vista de lo que yo ya mencioné, de que la mies es exactamente aquel cereal que ya está listo para ser cosechado. Ahora, hay quienes se han atrevido a afirmar, a predicar, que cuando el Señor dice aquí la mies, se está refiriendo a la iglesia. A la iglesia, claro, compuesta por todos aquellos cristianos que en aquel entonces no se convertían al Señor, pero que estaban allá en los campos, listos para recibir el Evangelio y para convertirse. Esto no tiene apoyo bíblico. ¿Por qué? Porque en el versículo 36, las multitudes desamparadas y dispersas son exactamente lo que el Señor las está señalando como la mies es mucha. Y todas aquellas multitudes desamparadas y dispersas fue la mayoría que rechazó el Evangelio que el que lo aceptó. Entonces, lo que el Señor Jesús nos quiere comunicar aquí, mis hermanos, es la idea, la tarea, la necesidad apremiante que nosotros tenemos de predicar el Evangelio. Ahora, esto yo ya se los he dicho y lo vuelvo a repetir, y esto va para todo aquel que vea estas grabaciones,
alrededor de todo el mundo, no se trata propiamente de salir a evangelizar casa por casa, aunque esa es la forma ideal, pero no es la única manera. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de hablarle a una persona, estamos predicando el evangelio. Precisamente, si mal no recuerdo, hoy por la mañana que me tocó manejar a mí y el compañero de trabajo, desde el primer día que nos conocimos, él se llama Miguel Gómez, le empecé a hablar del evangelio. Desde un principio ha mostrado un abierto rechazo, aunque él dice que él tiene a Dios y que él no tiene problemas, pero menciona cada palabra y tanta conducta deshonesta ahí en el trabajo, etcétera. Me preguntó hoy por la mañana, y salieron a predicar, ¿salió usted a predicar la palabra de Dios? Sí, le dije, yo le he estado predicando, le dije, no nada más en la iglesia, yo desde que conocí a Miguel Gómez le he estado predicando la palabra de Dios, le dije, nada más que lamentablemente ha mostrado un corazón duro, pero Dios puede tener misericordia todavía de él. Y como que apretó el cuerpo nomás y se rió, porque pues le estaba diciendo directamente a él. Y de esa manera he predicado el evangelio también, le dije yo. Entonces, sí lo predicamos, le dije yo. Sí lo predicamos, claro. Gloria. Y no se han acumulado más ahí en la iglesia, todavía no, le dije. Ahí estamos los 7 todavía. No espere ver multitudes cuando se trate de buscar al Señor con seriedad, le dije yo. No va a haber esa cantidad en números grandes, gloria a Dios, pero estamos tratando de servirle a Dios. A todo esto, mis hermanos, un pequeño paréntesis. Yo he tenido que hacer uso de mucha paciencia con este compañero, por muchas razones, gloria a Dios. Me saca cada plática que quiere envolverme en sus pláticas vulgares, sarcásticas, y siente él un hielo aquí, siente hasta cierto punto un muro que no le sigo en ningún momento sus pláticas depravadas. Y hoy por la mañana le dije al Señor, en este día, como en muchos otros, yo quiero sentir ese gozo de no hablar tanto, de hablar solo lo necesario, de aguantarme cuando yo sienta esa ansia de responder algo, mejor callarme. Y siento que hasta cierto punto, gloria a Dios, este día, mis hermanos, pude avanzar un poquito en esa área, gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, de acuerdo a la idea, a la necesidad que el Señor está mostrando aquí, en lo relativo a que la mies es mucha, y en lo relativo a que la mies pues es ese punto en donde el tiempo es corto para actuar. La idea que nosotros podemos ver aquí también es que el tiempo se pasa tanto para nosotros como para las almas, y por lo tanto no hay tiempo que perder. Las multitudes son muchas, la cantidad rebasa el límite en donde aún el Señor Jesús, en cuanto a su aspecto humano, no se puede dar abasto para hablarles a todas así. Digo, en su aspecto humano. Y los discípulos tampoco. El Señor está diciendo, faltan más, son pocos todavía, no vamos a dar la medida. Y ante esta necesidad apremiante, lo que nosotros
esperar si nosotros fuéramos los que pues planificáramos el método a seguir aquí? Lo que pudiéramos esperar es que el Señor Jesús les hubiera dicho a sus discípulos: háganse ligeros, muévanse, salgan a evangelizar a las almas, no estén ahí parados, salgan todo el día, lleven lo necesario y pues manos a la obra. Si es necesario, pues organicen cursos de evangelismo, capaciten a otros para que vayan, pero la gente se puede morir y ahí ya no se pudo hablar del evangelio. Bueno, quizás en la mentalidad humana esta hubiera sido la solución más acertada, pero en la mente del Señor es lo contrario. Lo que el Señor Jesús nos está diciendo es que lo más apremiante ante esto es que nos pongamos a orar, que nos pongamos a suplicar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Mis hermanos, lamentablemente y con vergüenza lo digo yo, en cuanto a mí, no voy a expanderme a nadie más. Regularmente cuando oramos le pedimos al Señor tantas cosas, que nos sane de este achaque físico, Señor, que me duele aquí, que me duele acá, y ahora me empezó a doler por acá, y pues Señor, y me falta esto, y protégeme, y protege a mi familia, etcétera, etcétera, y le pedimos de todo. Regularmente, tal vez nos hemos olvidado de decirle: Señor, los obreros, Señor, capacita obreros, Señor, mándalos, Señor, etcétera. Esto es lo que el Señor Jesús ve más primordial, más apremiante. Gloria a Dios. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué el Señor ve las cosas desde esta óptica? Bueno, yo pienso que una de las razones es que si Él dejara al arbitrio o a la consideración del elemento humano hacer la planificación, la capacitación, y vamos a cometer muchos errores. Y vamos a cometer, hermanos, errores grandísimos. ¿Por qué? Porque regularmente nosotros nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven. Los títulos académicos, la facilidad de palabra. El hermano fulano de tal, ese sí puede dar buen testimonio porque fue o es un famoso deportista o un famoso cantante que se convirtió y sí va a ocasionar impacto en las multitudes y se van a convertir muchos porque van a saber que era el Puma, que era el Buki, que era fulano de tal, y eso sí. Pero el Señor no ve las cosas así. No. El Señor Jesús tiene tanta razón en decirnos, hermanos, se los dijo a los discípulos en aquella ocasión y ahora nos lo está diciendo a nosotros. No confíen en su manera de planificar las cosas. Porque regularmente nosotros lo que hacemos es que planificamos y después le pedimos al Señor que bendiga nuestros proyectos. El Señor Jesús dice esto es todo lo contrario. Hay que hincarnos ante el Señor para que Él sea el que diga la táctica a seguir. Entonces las cosas van a ser bien. Ahora, hay varias razones por las cuales el Señor está diciendo
que debemos orar a Dios para que Él sea el que envíe obreros a su mies. Una de ellas es porque la mies le pertenece al Señor. Así lo dice el versículo 38. Amén. Cuando dice al Señor de la mies, está diciendo Él es el propietario de la cosecha. Y por lo tanto, Él es el autorizado en decir cuál es exactamente el método que se debe seguir para ir a levantar esa cosecha. Él es el dueño de la mies y tiene toda la autoridad para determinar cómo se va a cosechar. Sí. Y como Él es el propietario, pues a Él le corresponde dar la iniciativa, gloria a Dios. Ahora, la otra de las razones precisamente es porque el Señor, como dueño de la mies, Él es el que tiene toda la autoridad ilimitada para decidir y determinar quiénes son los que van a ir a la obra a cosechar. ¿Quiénes son los que van a ir a trabajar en su mies? Y esto es algo que desde el punto de vista literal funciona. Los propietarios de los terrenos regularmente saben quiénes son aquellos que van a entrar a trabajar ahí. No manda personas extrañas, a menos que no esté bien de sus facultades mentales. Pero dependiendo de lo que se trate de cosechar, Él va a calificar. Si se trata de levantar la uva cuando se deja venir, que ya todos los viñedos están lilas cuando la uva es roja o ya está madura, Él sabe que quienes deben ir deben ser personas que saben cortarla, que saben acomodarla, que saben transportarla, que no van a cometer atropellos, daños. Y por lo tanto, el Señor, como dueño de la mies, Él es el que decide a quién va a enviar. Y por eso el Señor Jesús está diciendo, a Él dígale, que capacite, que ponga los elementos necesarios, que dé las aptitudes necesarias y que envíe. Y entonces, sí, va a haber éxito en la cosecha. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, y pues esto es algo que de alguna manera nosotros lo hemos estado haciendo, pero creo que debemos hacer algunas rectificaciones y centrarnos un poco más en nuestro ruego al Señor. Ahora, no pensemos que nuestra responsabilidad se va a terminar con una oración eficaz. No. Más adelante, en el capítulo 10, vamos a ver durante el desarrollo, si el Señor lo concede, cómo es que a estos que el Señor les está diciendo que oren, que rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, a ellos mismos los va a enviar. Entonces, gloria a Dios. No podemos nosotros pensar que con pedirle al Señor, envía obreros, capacítalo. No. Hay que pedirle que nos capacite, que nos dé talentos, gloria a Dios, para ir a su mies y que esa mies tenga una cosecha adecuada, gloria a Dios, porque pues regularmente el Señor casi siempre difiere de los métodos del ser humano. Yo decía, mis hermanos, hace unos minutos que quizás nosotros como pastores, al hacer la selección de ministros o
hermanos que vayan a evangelizar, nos vamos a basar por las aptitudes que veamos en ellos. Y hasta cierto punto eso no está del todo mal, pero faltaría lo principal, que el Señor sea el que dé el visto bueno. No basta con que alguien tenga facilidad de palabras, se necesita. No basta con que alguien haya sido un famoso deportista, o un famoso cantante, o un famoso artista y que se convirtió al Señor. No basta. Quizá parte de ese talento pueda servir, pero no es suficiente. Lo decisivo es que el Señor abastezca y llene, gloria a Dios, de su Santo Espíritu a esos vasos, y entonces sí, podemos decir como el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8, gloria a Dios. Ahora, regularmente el Señor elige muchas veces a personas o a hermanos que nosotros ni siquiera los hubiéramos tomado en cuenta. ¿Por qué? Es tan retraído, es tan callado, y ¿de qué apuro vamos a salir con él? Si lo que queremos es que hablen a las almas. ¿Tienen miedo a hablar? Tenemos un caso muy conocido de uno de los profetas que el Señor certificó como uno de sus profetas más mansos que hubo sobre la tierra. Moisés, Éxodo capítulo 3. El capítulo 3 de Éxodo. Versículo 9 en adelante. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hermanos, si nosotros seguimos leyendo los versículos siguientes, nos vamos a dar cuenta de que Moisés puso peros a más no poder. Señor, yo no soy la persona indicada. Señor, elige a la persona que debes elegir. Yo no sé hablar. Yo creo que si esto alguien me lo dijera a mí, que yo quisiera que alguien fuera a hablar y que me pusiera todos los peros, yo está bien, hermano, déjese de eso mejor. No va a servir para nada. Vemos que el Señor no. El Señor le dijo a Moisés: tú vas a ir, Moisés. No vas a ir con tus armas, no vas a ir con tu talento, no vas a ir con tu sabiduría, vas a ir con mi presencia, vas a ir con mi poder. Y eso es lo que va a marcar la diferencia, eso es lo que va a marcar el éxito en la empresa a la cual yo te envío. Ahora, mis hermanos, volvamos a Mateo, gloria a Dios, Mateo 9. Cuando se presenta esta situación de que el Señor sabe que hay falta de capacidad en todos, en unos más, en otros menos, pero precisamente por eso está diciendo rogar,
rogad al Señor de la mies. ¿Por qué? Para que nosotros dependamos totalmente de la gracia divina de Dios. Y que nunca vayamos a cometer el error de querer depender de nuestra propia capacidad, porque es donde vamos a fracasar. Pero si en nuestra inseguridad, en nuestra claudicación, nos humillamos al Señor, entonces ahí es donde vamos nosotros a confiar en el Señor solamente. ¿Por qué? Porque en mí no hay nada que pueda servir, pero si el Señor, gloria a Dios, toma control y toma parte de mí, entonces yo sí puedo ir también, gloria a Dios. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es un error orar sin proclamar el Evangelio. También es algo incompleto salir a proclamar el Evangelio sin antes pedir la guianza del Señor. Todo tiene que armonizarse conforme a las palabras del Señor Jesús. Ahora, hermanos, en el tiempo en que el Señor Jesús mencionó estas palabras y se tuvo esta vivencia, había muchos obreros, había muchos líderes religiosos. Es probable que ha habido pocas naciones sobre la tierra que hayan tenido tantos líderes religiosos como los tuvo la nación de Israel por todo el país. Aún sin embargo, ante la vista del Señor no se mira. El Señor ve pocos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener ese corazón. No basta en este tiempo, ¿cómo pudiéramos decir? Yo quisiera mencionar algunas palabras que no vayan a lastimar a nadie. Nada más aquí en Vacaville, si nosotros nos ponemos a contar los templos terrenales que hay, congregaciones, pienso que si no hay 100, no hay ninguna. Hay muchas. Y pues pongamos nada más un líder religioso por cada congregación. Vamos a decir 100, pero hay más, porque hay iglesias que tienen buen puño. En aquel tiempo era lo mismo. Aún así, el Señor Jesús les dice a sus discípulos: son pocos. ¿Por qué? Sí habrá muchos que se ostentan como obreros, pero realmente no tienen esa compasión que Dios quiere que tengan por las almas. En este tiempo puede que haya muchos pastores, puede que haya muchos obreros que tengan hasta cierto punto su credencial o certificado o reconocimiento o nombramiento X, pero realmente el certificado que verdaderamente vale, son pocos los que lo tienen, que es la capacitación, la aprobación del Señor. Y por lo tanto, en este tiempo, si el Señor Jesús se apersonara aquí en Vacaville, Él nos diría las mismas palabras: sigue habiendo pocos. ¿Sí? La mayoría utilizan su cargo para prestigio personal, como una fuente de ingresos económicos cómoda, pero nunca la están utilizando para preocuparse por las almas que se están perdiendo. Y por lo tanto son pocos. Ante el Señor no tiene validez ese ministerio mientras no se demuestre en vivencia, en testimonio, que hay compasión por las almas, como el Señor Jesús lo demostró tener aquí. Ahora, ¿por qué es que
cabo esto? Hay varias razones, mis hermanos. Una de ellas puede ser simplemente porque no haya compasión en la realidad. Que se viva una religiosidad vana, hueca, vacía. Y nada misma que la gente escuche o se convierta o que se vaya al infierno después de que se muera. Otra puede que se vea de una manera errada la verdadera necesidad de las almas. La segunda, la verdadera necesidad de las almas es la necesidad espiritual, en primer lugar, y después las necesidades materiales. Simple y sencillamente porque tal vez pensemos que la oración no tiene eficacia. Hermanos, estas razones son tres las que he mencionado, tal vez haya más, pero vamos a dejarlas para ocuparnos de ella un poco más despacio y penetrar más en ella, gloria a Dios, y de esa manera entender un poco más por qué tanta vivencia religiosa solamente, pero testimonio realmente es poco el que se ve. Que el Señor nos ayude, gloria a Dios. Nosotros estamos comprometidos con el Señor en esto y tenemos que confrontarnos con la palabra de Dios, mis hermanos. El Señor es lo que quiere, arrimarnos un poquito más, gloria a Dios. No vamos a ver qué es lo que hacen los otros, cómo se comportan. No, el Señor quiere que vernos a los ojos y que nosotros les sostengamos la mirada, gloria a Dios, y darnos la capacidad. Vamos a orar, mis hermanos, gloria a Dios.